buenos días. Bienvenidos a su programa Página de Análisis, en donde tenemos como invitado a nuestros columnistas del periódico Victoria, Jesús Nevares y Mariano Cervantes. Buenos días. Y que buenos días. Al ratito llega un compañero columnista, amigo de Jesús Nevares, y del periódico Víctor Hernández, eso esperamos, ¿no? Bueno, empezamos a tocar algunos temas que durante la semana se han venido comentando fuertemente, sobre todo a nivel de prensa nacional, que es el caso de Michoacán. Así es. Que realmente es un problema que, si bien es cierto está definido en un estado, puede repercutir realmente en todo el país como un estado de ingobernabilidad que en este momento vive parte del estado de Michoacán. Pero bueno, empecemos a ver el tema. ¿Cómo es tu punto de vista en este caso, Bueno, quizá me permitiera mandar un saludo a la señora Elisa Barrón, ella nos ve en Ciudad Juárez. A la señora Celina Gurrola nos ve en Tamaulipas. Y a la señora Clemencia González, ella nos ve en Guamuchi. Y bueno, hay otras personas que han estado conectándose conmigo y están viendo los programas. Les damos un saludo. Sí, no vino Víctor, creo que le dio miedo. No, ya dije que sí ahora. venía. Viene Víctor, ya está llegando. Ya está llegando. No, qué bien. Y bien protegido contra el frío y contra la crítica. Sí. Justo a tiempo para hablar de este asunto. Bueno, aparte quiero comentar, si ya leyeron la columna de Víctor Hernández, justamente trata el problema de Michoacán, que ahorita de hecho estamos empezando a comentar. Chuy está abriendo el tema. Ayer faltaban 10 minutos para las 8 cuando me faltaban uno o dos párrafos para cerrar mi columna sobre Michoacán y se me apagó la computadora y ya no pude rescatar la columna. Y no mandé columna hoy, a ver si la repongo hoy. Era sobre Michoacán. ¿Sí? Lo que pasa es que en el problema de Michoacán están combinadas una serie de elementos desastrosos para la vida nacional y para la vida ciudadana de Tamaulipas, como es desde el encubrimiento, la complicidad, la corrupción, la omisión, la vinculación, la tolerancia. Hay una serie de situaciones de incapacidad que dejaron crecer esto de manera tan terrible. Anabel Hernández, una periodista que sacó, por cierto, lo del Toallagate, aquella nota fuerte de Vicente Fox comprando toallas de a 5,000 o 10,000 pesos. Bueno, la verdad es que era de piel muy fina, entonces cuando se secaba la espalda no quería que le... Entonces, Anabel hace una investigación muy interesante en donde hace más de 10 años habitantes de Michoacán fueron a el gobierno del estado, acudieron a las instancias estatales con datos, señales, nombres, lugares, fotografías, en fin, y nadie les hizo caso. Se fueron a la Secretaría de Gobernación en ese tiempo y batallaron mucho para que lo recibiera. Lo recibió un funcionario, les dijo que le recogía la documentación, pero dijo que no podía firmarles de recibido. Es decir, había un pavor o una orientación a tolerar eso, que los habitantes de Michoacán no habían intuido que iba a ser un estallido muy fuerte. Sin embargo, hicieron caso omiso. Y yo creo que aquí no están exentos nadie. ¿A poco el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue gobernador, no sabía lo que estaba sucediendo en su estado? Por supuesto que sabía. Leonel Godoy, del PRD, los dos del PRD, hombre, no es posible que el hermano de Leonel Godoy lo haya metido de trampa, escondido en una camioneta, para que tomara posición como diputado federal, y al siguiente día ya tenía la orden de aprehensión por ligas contra el narcotráfico y desapareció el señor. Entonces ahí es una cosa muy complicada, muy compleja, que en mi punto de vista tendrá muy buena voluntad Peña Nieto, pero si no empieza por investigar a los funcionarios del actual gobierno, no se le va a creer.
no se le va a creer, porque están infiltrados, están perfectamente señalados desde el secretario general de gobierno, que ha sido ventaneado, y la respuesta del gobernador fue, pues que responda él. Pues claro que no respondió. Entonces tiene que haber una investigación a todos niveles, si no, esto no se va a creer. Bueno, realmente sustituyen al gobernador, ¿no? Al meter un comisionado con todas las facultades en ese sentido, ¿no? Sí, lo habíamos tratado en la columna del lunes sobre la inminencia de la caída de Vallejo. Sí, yo creo que el caso de Michoacán, yo lo sostengo ahora en mi espacio en Victoria, se ha convertido en un referente, ya es un referente de la gobernabilidad en el país. O sea, es el primer gobernador de facto que cae en la era de Peña Nieto. Y entonces nosotros que nos dedicamos a observar lo que sucede en el país, tenemos que ver cuáles son los elementos que se conjugaron para tomar una decisión de ese tamaño. Porque la llegada del comisionado con facultades amplias se debe a que se conjugaron una serie de hechos, entre los que señala Jesús Nevares, que llevaron a Michoacán a un estado de ingobernabilidad. Yo digo que ya es un estado fallido, cuando ya no puedes garantizar nada en tu territorio como gobernador. Entonces ya lo único que tienes que hacer es apoyarte en las fuerzas nacionales para poner y recuperar algo. Además puede contaminar otros estados, ¿no? Sí, por eso yo decía, bueno, ¿por qué sucedió en Michoacán y no sucedió en Chihuahua en el tiempo de Felipe Calderón? Que eran gobernados por partidos diferentes, el país por el PAN y Chihuahua por el PRI. ¿Por qué no se dio eso? Porque no estaban las condiciones como las que se dieron en Michoacán en todo el estado. Acá, en 2 días, el gobierno federal, gracias a las fuerzas del pueblo, recuperó ya 20 municipios, ¿no? Hasta anoche eran 20 municipios. Sí. En esos 20 municipios, las clases estaban paradas de educación. La gente no salía, no podía recibir servicios de salud porque la economía estaba paralizada y controlada porque no había policía municipal. No había policía. O sea, una serie de elementos que nos dan ya un marco para decir qué estado puede caer próximamente en este sector. Los impuestos los cobraban. No, ya metro cuadrado por cada ventana, 20 centavos. La construcción te cobraban 4 pesos por metro cuadrado de construcción. La venta de limón, la venta de agua. 200 pesos por habitación construida y cosas así. Sí. A mí me gustaría señalar que no nada más es la cuestión de lo que puede pasar en función de cómo están las cosas ahorita. Ya desde hace años lo que señalaban ustedes se veía venir. Cuando aquí en Durango hubo un tiempo, salió la noticia, en algún lugar del país aparecieron por ahí unos descabezados que les fueron y los aventaron al interior de un bar y aquí en Durango lo vimos como algo muy lejano. Eso nunca va a pasar aquí. Qué bueno que está pasando allá en Michoacán. Hace algunos años de eso. Bueno, pues 2006. A la vuelta de unos cuantos años, y cosas semejantes, graves, estaban pasando también aquí en Durango, que afortunadamente, también ustedes lo mencionan en unos comentarios recientes en sus columnas, no, en este momento pues eso ya se logró superar. Pero en aquel tiempo así estaban las cosas. Luego también vimos algo que parecía increíble, qué lejano está ocurriendo eso, que alguien haga estallar granadas en una celebración del grito de independencia y Michoacán también, en Morelia, en la mera capital de Michoacán. Entonces, cuando a veces llegaban a platicar, oye, ¿por qué no hay aguacate en Durango? ¿Por qué está escaseando? ¿Por qué está tan caro? Y la explicación que daban los señores que se dedican al negocio es porque en Michoacán está muy caro. Está caro para sacarlo de Michoacán. ¿Por qué? Porque los transportistas tienen que estar pagando cuotas, tienen que estar pagando a gente que nada tiene que ver con la producción, pero que si no les pagan no pueden salir con la mercancía. Hasta ahora hay quienes se están dando cuenta de eso cuando hace años que está pasando, que está ocurriendo. Y es lo que a mí me parece muy grave, que el Estado fallido, pues ya desde hace tiempo que debió haberse aceptado, reconocido como tal, porque de que existe, existe. ¿Quién en ese momento afirma o asegura
que el gobernador tiene en sus manos el control del Estado, que está gobernando como debe ser? Nadie. Bueno, a lo mejor su secretaria, sus achichincles, su equipo cercano, pero fuera de él, ¿alguien más? No es el caso. Ahora, es un reto, es de los problemas, los dolores de cabeza más fuertes del gobierno de Enrique Peña, ¿no? Porque pues ahí va realmente, como yo decía, involucrado pues la gobernabilidad del país en muchas cosas, ¿no? Y el mundo lo está viendo ahí como un estado de ingobernabilidad donde ahí el gobierno federal debe de poner orden. Sí, pero yo creo que el caso de Michoacán para mí es un referente en muchas cosas ya. Sí, en muchas cosas. Uno, yo creo que ese tipo de acciones que observamos hace 2 días, 3 días, por parte del gobierno federal, es lo que desde 2006 debió haber hecho Felipe Calderón. Y que su estado y su estado, de ahí nació. Yo observo un verdadero plan de acción en Michoacán. O sea, no es una ocurrencia. Claro. ¿Sí? Es un proyecto operado, estudiado, analizado, que trae muchos componentes, entre ellos la inteligencia. Y los servicios de inteligencia que son necesarísimos en una guerra como la que estamos viviendo en Michoacán. El gobierno de Enrique Peña Nieto yo creo que le dio el clavo, sin tanto, o sea, ya nos dimos cuenta entonces que el gobierno no solamente estaba planchando las reformas estructurales durante 2013, sino se dedicó a analizar territorialmente cómo se estaban moviendo los grupos criminales en el país y decidió Michoacán porque estaba avanzando hacia un estado de composición gruesa. La forma en que interviene en Michoacán, yo siento que es una forma que obedece a un gobierno que sabe para qué tienen las autoridades. Intervienen primero, mandan en mayo de 2013 a la Marina y al Ejército a analizar el territorio. Interviene en Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas, el principal puerta de entrada de los negocios de los caballeros templarios y parte de la familia michoacana, y le cierran ese ducto que era de importación de armas e importación y exportación de droga, un puerto importantísimo, lo toman, siguen ahí, y cuando ven que las fuerzas del pueblo, las autodefensas avanzan y están a punto de llegar a Pátzcuaro, a Patzingán, están en Italia, ya intervienen. La chamba la hacen aliados con las autodefensas que las arman, ellos los arman. Cuando ven que están a punto de crear una guerra civil, intervienen inteligentemente y se alían a las fuerzas del pueblo y toman Michoacán. Ese es un plan de acción. Además que yo creo que no lo pueden repetir en Oaxaca, no lo pueden repetir Son condiciones diferentes. Puede ser. Bueno, nos preguntan, dice, participando los que nos están haciendo el favor de vernos, dice, el problema en ese país es que nadie hace caso de nada, hasta que los problemas nos sobrepasan. Entonces, si quieren arreglar todo el desastre que como gobierno causaste, y no de 12 años antes, sino de mucho tiempo atrás, aunque el nuevo gobierno quiere lavarse las manos culpando solo a los fatídicos 12 años anteriores. Pues sí, la verdad es que se agudizó en estos últimos 12 años, pero yo creo que el origen viene desde antes, ¿no? Sí, no, bueno, pues a mí se me hace que analizar el surgimiento, el nacimiento de eso, yo creo que son varias décadas de siembra, de trasiego, de venta, de enervantes, de tráfico, de la llegada de las metanfetaminas o de los productos químicos que hacen las anfetaminas a Lázaro Cárdenas. En fin, yo creo que tiene mucho, que efectivamente en los últimos 12 años se intensificó y bueno, pues ahí bajo la mirada, la vista gorda, la vista cómplice de muchísima gente que está en el poder. Y en el poder no digo nada más político, sino en el poder económico también. Y en ese sentido, bueno, pues estamos en este momento en uno de los escenarios más increíbles en un estado para un sector de la ciudadanía que es el pueblo, ¿no? Que es el que está resintiendo mucho esta situación. Yo creo que el gran temor ciudadano es que lleguen las fuerzas de seguridad después de que habían
hecho una especie de alianza con las autodefensas, ahora las desarman y el gran miedo es que las dejen desarmadas y expuestas al crimen, porque hasta ahorita en este momento hay avances, efectivamente hay posiciones, pero no hay un solo cabecilla, uno solo de los 17 denunciados a nivel nacional e internacional que hayan agarrado. Agarraron a uno que cobraba la plaza y parafrasean por eso. Eso es lo que no se vale, eso es lo que no se vale, inflarse. Y nos estuvieron mintiendo durante mucho tiempo, nos estuvieron diciendo, estuvieron permitiéndole al gobernador que dijera, no pasa nada aquí en Michoacán, está controlado, todo el mundo está feliz trabajando. Como es muy peligroso que los gobernadores justifiquen los hechos porque pasan en otras partes y no nos digan que podemos ser susceptibles a todo. Y tiene mucha razón Mariano, cuando dice, pues veíamos muy lejano que cortaron cabezas, al ratito aquí en Durango lo estaban haciendo, y al ratito aguas. Bueno, nos dicen que si verdaderamente va la delincuencia en Durango a la baja, pues salió en las noticias que Durango no parecía entre los estados más violentos. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Pues yo creo que sí, ¿no? Hay informes, ¿no?, al respecto, Sí, estadísticas. y no son del gobierno del estado, son a nivel federal por un lado y por el otro las asociaciones civiles, que son las que se dedican a recopilar información. Consejos Sí, civiles, sí. Yo creo que yo he insistido en el sentido de que los duranguenses necesitamos apretarle a los gobiernos, participar más. Se nos fue, hace 2 años Durango era invivible, todos salíamos con miedo, Claro, no sabíamos claro. qué hacer con nuestras vidas. Esa es la clave, esa es ¿Sí? la clave. Y recuperamos ya, entre comillas, la tranquilidad a 2 años y medio de esto, que era un infierno. Yo creo que ahorita todos fuimos tocados por la delincuencia de alguna manera, ¿eh? Sí, Con sí. familiares, Sí, con sí, eso, pero amigos, todos, rápido. Vecinos, fuimos- amigos, Entonces, conocidos. es una hidra de 1000 cabezas que toca todo. Ya lo vivimos. Por eso, hoy que estamos tranquilos, yo siento que, primero, no debemos ser indiferentes, y mucho menos sarcásticos. Decir, es que ya dicen que, no, es verdad. O sea, y la poca paz que tenemos hoy, que nos permite otra vez salir con las familias, debemos de valorarla para poder exigir a los gobiernos, ¿sí?, que sigan apretando. Yo así concluyo mi columna de ahora. Oye, no es estar presumiendo los números. Es decir, oye, muy bien, todavía se mueren cada año en Durango más de 400 personas ejecutadas. Ya no son las 1100 que sucedían en el 2010 o 2011. ¿Estamos de acuerdo? Ya se desplomó más de la mitad ese fenómeno, pero aún siguen muriendo más de 400 personas al año. Y eso, en diferentes partes del estado. Pero la paz que vimos en la capital es lo que tenemos que valorarla para poder exigirle al municipio y al gobierno que le sigan apretando para que esta realidad no regrese. Claro. Aunque ha aumentado los secuestros en todo el país, la estadística... Pero en Durango no hay. Pero en Durango No, digo, en el país Bueno, estoy hablando. sí, o sea, eso es parte de la realidad que también vivimos. Yo no le creo a las estadísticas del gobierno ni a muchas instituciones. Yo me baso más bien en la percepción que tengo de las familias, de la sociedad, de las pláticas en los camiones. Y no existe la tensión, el nerviosismo que había se percibían. hace 2 o 3 años. No lo existe. Ya tenemos mucho más seguridad y confianza. Ya no se platica en la tiendita, en el barrio, la vecina, ya no se platica de situaciones que eran lo cotidiano. Ayer mataron esto, ayer apareció Sí, esto. ahora ya andas a las 11 de la noche, a las Bueno, 12 de la noche. hemos ya recuperado, no- no totalmente, pero Claro, hemos se está recuperado. recuperando la libertad, La finalmente, libertad. ¿verdad? Sí. Para mí eso es lo bueno. Sí. Lo malo es que me parece que en la medida en que disminuye la violencia, está aumentando la venta de droga. Hay en cada esquina un tipo vendiendo droga, cuando menos en cada 5 cuadras. Yo lo tengo ahí cerca de la casa, pasan los policías y los saludan. ¿Qué ole, qué ole? Es el que está vendiendo droga. Me decía una amiga, pues enfrente de mi casa estoy muy tensa porque ahí están vendiendo droga. Están en las esquinitas vendiendo droga, ya sin ningún pudor. Aquí en Durango está sucediendo eso. Bien, volviendo al tema de Michoacán, nos dicen que en una entrevista con los miembros de la autodefensa comentaban que ellos tuvieron que hacer el trabajo que el gobierno no hacía.
dar seguridad al pueblo. Claro. Yo quisiera, ¿verdad? De alguna forma. me parece muy notable que quizá en la creación de los grupos de autodefensa es la principal muestra del fracaso del Estado en un territorio. Y que es lamentable que hayan tenido que ser los ciudadanos, gente común, el señor de la tienda, el productor, el que tiene su huerta, ellos Los agraviados. tuvieron que salir a defender su casa, su pueblo, su territorio. Y muchos de ellos lo hicieron justo después que les mataron un hijo, que les mataron un hermano. O le violaban a la esposa o a la En esas circunstancias salieron ellos, tomaron la escopeta del abuelo, la pistola, se compraron otras, consiguieron, y son ellos los que están en la calle, son ellos los que están ahí avanzando, y qué tan fuerte no sería la situación que lograron tal convocatoria que generaron verdaderos grupos, son fuerzas muy importantes, que luego ya vienen algunos excesos, sí hubo excesos, ha habido algunos abusos por parte de ellos, han incurrido en delitos, sí, los existen, pero no les quedaba de otra. Era eso o aguantar la delincuencia. Y es hasta cuando el Estado se da cuenta que el pleito está entre los delincuentes y los grupos de autodefensa cuando finalmente intervienen. Qué lamentable. Yo creo que acciones incipientes de este tipo de organización social las observamos en Durango hace 2-3 años. Cuando en Victoria, en unos pueblos de Golpe de Victoria, empezaban a hacer zanjas para que no pudieran entrar las camionetas de los malandros a los pueblos, en Cuauhtémoc. Así es. En San Juan del Río, la tierra del alcalde, él mismo lo cuenta, hay una única calle para entrar a San Juan del Río, a la cabecera municipal, y la gente se pertrechaba con sus rifles, ¿sí? Para la hora en que entraran los criminales. Los cabezones. Y dejaron de entrar a San Juan del Río, y lo que era es que hacían algunos pertrechos, se pertrechaban afuera de las carreteras de San Juan del Río, y ahí cazaban a los que iban pasando. Pero el pueblo los echó del pueblo en San Juan del Río, en Cuauhtémoc. Una especie de sitio que se llegó a generar. Sí, porque la misma gente, ante la pasividad de las autoridades judiciales, que lo sabían. Así es. Entonces, acciones de ese tipo también las observamos ya también en Juárez, en Chihuahua. Las observamos en Veracruz, las observamos en Guerrero, las observamos en Oaxaca. Bueno, una muestra interesante de esa incipiente autodefensa se estuvo dando y de vez en cuando todavía se da. Cuando alguien va a viajar en carretera, ya no viaja solo, se espera que vayan 2, 3 o 4 vehículos juntos, o 10 de preferencia. ¿Cuántas veces no tuvieron que salir los autobuses de la central camionera en grupo? Los 10 autobuses que iban a salir de las 5 a las 8 de la noche, todos juntos a la misma hora, aunque salieran con 4 horas de retraso, para hacer en caravana, como en la Edad Media, en caravana. Bueno, sigue participando aquí las personas que nos están viendo. Dice, operan descaradamente todos los venderos, los vendedores de pequeñas dosis. Lo peor es que las autoridades saben y no hacen nada. Y otro dice... Lo peor es que ahí van a cobrar y a comprar los mismos judiciales. Dice, y están a plena luz del día. Y dice otra pregunta, ¿por qué el gobierno no ha implantado la misma estrategia de seguridad en la laguna de Durango? Allí siguen viviendo con miedo. Porque la sociedad no ha hecho lo que hicieron en Michoacán. Pues no, a veces no es necesario. Pues, pues yo digo que sí es necesario. Ahorita decían, en algunos municipios de Michoacán no había ni policías. Pues en Gómez Palacio ese tiempo que no. Yo no sé si ya haya, pero duraron. Sigue funcionando la policía militar. Sin policías y sin tránsitos y sin nada. Y siguen muriendo semana tras semana gente. Que sí ha bajado, para como estuvo en algunos meses antes, sí ha bajado notablemente la incidencia delictiva, pero todavía está. Ahora el problema es la delincuencia común, el robo, el asalto. Y la venta de droga. Sí. Y el fenómeno. Llega Enrique Peña Nieto y hace una infracción que nacen las autodefensas, se fortalecen las famosas guardias blancas, ¿sí? En empresarios, en comunidades ricas, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque cuando a ti el Estado no te garantiza un servicio, tú tienes que ir por él. Y es legítimo, ¿eh? Claro. Si el Estado no me da la salud, yo tengo que ir a buscar. No, la seguridad que es la más. Mira, que esa es otra muestra de la descomposición. Yo tengo que comprar quien me cuide. Eso es una muestra innegable de la descomposición. Cuando alguna empresa, cuando algún personaje tiene que pagar por sus propios medios seguridad, eso te está hablando de que el Estado no está haciendo su trabajo. Y qué lástima cuando no nada más es el empresario o la gente que tiene recursos
sino que ahora hasta los trabajadores que cobran del Estado, o gente que cobra del Estado, tienen necesidad de traer vigilancia especial, escoltas especiales. Eso habla de que el Estado no está funcionando. Y bueno, a veces hay gente en el Estado, el procurador de justicia, bueno, en este caso el fiscal, que se entiende, por se su entiende función, por su función, el gobernador del Estado pues por necesidad, bueno, hay función, pero cuando eso ya desgaja, que luego ves al hijo del asesor, cuando ves a la hija de la secretaria particular con escoltas, ay caray, algo está muy mal. Bueno, nos dicen que no nos engañemos, el controlar no es exterminar, y nosotros queremos exterminio, pero lo dudo. Pues es que mientras exista demanda de droga, pues va a haber oferta. No, hombre. Es muy difícil. Bueno, en esta semana, una vez que abrieron en Colorado, Sí, ya la venta legal, las colas estaban... y ya se acabó. Hay escasez, Ya tuvieron problemas de hay abasto. escasez de abasto. Ya tuvieron de abasto. Y yo creo que debe haber sí. Sí, no, sí, es cierto, ¿no? Ya hay problemas de escasez. Por eso andaba de verde. Claro, pues ¿Será? es que Como dices. me manda Fox a hacerle promoción. No, yo creo que en este año México va a entrar a la discusión de la legalización de la droga. Y yo creo La que el DF marihuana, va a sobre ser... todo la sí, marihuana. la marihuana. Creo que el DF va a ser cabeza en eso. Sí, que oye de eso. Ahora, yo tengo una hipótesis de por qué entró de manera tan contundente el Estado para enfrentar, desarticular a las guardias, a los grupos de autoseguridad. No lo sabes, de no, autodefensa. yo difiero contigo, no los ha desarticulado. Bueno, los iba a desarmar. Hubo ahí una confusión el mismo día que anunciaron la firma del convenio con el gobierno de Michoacán. Fue como a las 6 de la tarde y la información no les llegó a las comunidades en la noche y el ejército empezó a actuar a las 11 de la noche ese día. Y entonces la información no había llegado a las autodefensas por la lejanía, ¿sí? Y cuando se sorprendió, oye, pues éramos del mismo bando. Claro. Y ya nos están quitando, o sea, hubo esa confusión. El día siguiente no lo rectificó el gobierno federal. O sea, empezó un poco desordenado. Pero sí, Pero ahorita son fundamental las autodefensas para el éxito del ejército, De son acuerdo. fundamentales. Así Porque es. son los que conocen el territorio. Ahora sí, en este momento, el secretario de Gobernación les ha hecho un exhorto para que depongan las armas y regresen a sus casas. Les está pidiendo que ya se vayan y que los dejen ellos hacer su trabajo. Yo creo que todavía no es el momento. No es el momento. Pero sí Bueno, los están pidiendo. Incluso se han Bueno, negado. sí. tan no sabían que ametrallaron a la gente. Sí. ¿Sí? Pues la ametrallaron. Bien, Pues no saben, pues qué estratégicos son y qué informados. Sí, que entró no con saben, desorden. no saben Entró con desorden. que pues, Pero yo creo que el resultado hoy, Jesús, es que lo tienes que hablar más o menos por resultados. El resultado de hoy es que tienen el control de 20 comunidades en donde las autodefensas están participando. Es más, Tienen que participar, tienen que- el primer grupo de autodefensas ya Tienen que aceptaron participar. trasladarse a Tlaxcala, a un campo de entrenamiento, a partir de esta semana, para capacitarse. Porque o sea, yo creo que si no tendríamos miopía el gobierno, ¿verdad? Pues es aprovechar al ciudadano. Aquí en la academia esperaban 150 hace 2 años y fueron como 15. La gente no se está yendo a las capacitaciones. Inclusive de las estaban academias. viendo de volver a darle fuerza a las defensas rurales. exactamente. Que eran de la gente, pero ahí se les daba Es momento, algo muy pero similar controlado, a las defensas dependía del rurales. ejército. Sí, porque las autodefensas en sí, hay un video, antes de que el doctor Mireles, antes de que Accidentara. lo aterrizara el gobierno federal, para mí fue el gobierno federal, Pues a sí. los narcos no fallan. No, Fue un accidente. No, qué accidente. No, que, Bueno, aterrizó. bueno, antes de que lo aterrizara forzosamente, 8 días antes, había una reunión con el doctor Mireles y llega una señora como de 25 o 24 años y se le hinca al doctor Mireles en una reunión que tenía. Le dice, por favor, ordene que me regresen a mi esposo de 26 años. Y entonces se sorprende el doctor y dice, levántese señora. No, es que anoche uno de los guardias del orden se metieron a mi casa y lo sacaron. Dice, es verdad, mi esposo era oreja de los caballeros templarios, pero eso fue hace mes y medio, hoy se estaba dedicando a vender tamales. Y es hora de que no me lo regrese. ¿Sí? Entonces el doctor dice, a ver, denle sus nombres, yo lo investigo, claro que sí. O sea, el riesgo de que siguieran las autodefensas es que se convirtieran como los caballeros templarios, que así empezaron los caballeros templarios, acosando a la familia michoacana
cobrando impuestos y luego ya siendo sus Pero propios es un verduros. riesgo muy natural. Mira, en algunas localidades del Estado de México, sobre todo, se dio muchas veces durante los últimos 2 años también, de que de repente la población cansada de delincuentes comunes, de ladrones o de secuestradores, de repente se ponían a esperarlos, a vigilarlos, y en cuanto localizaban uno se les iban y lincharon a más de uno. No, y quemaron el leñadero a otro. Lo ¿no? lincharon. Sí. Y aquí a veces en Durango nos han dicho algunas autoridades, en alguna ocasión, vecinos pueden organizarse, que vigilen, se estén pendientes, pues es lo que están haciendo. Pero es muy riesgoso. Sí, es muy riesgoso. No tienen capacidad. Porque nos vamos a los excesos después. Se habla de que los caballeros templarios tienen su origen en el gobierno del estado de Michoacán. Cuando estaban penetrando los Zetas, el gobierno no los podía parar. Armaron a un grupo para que los combatiera y ese grupo se convirtió después en grupo criminal. Bueno, ayer Pero presentó, es si una tú recuperas el reportaje en su primera parte que presentó anoche de Luis Merker, Sí. ¿sí? De cómo surgen los caballeros templarios, es en la red ahorita, te vas a dar cuenta que nacen protegidos por la misma sociedad, hartos de que los Zetas y el cartel de Jalisco, les estuvieran quitando sus bienes. Bien, si me permiten, vamos a cambiar un poquito de tema, más radical. Bueno, pues yo quisiera ver su punto de vista, escuchar. El pleito por la dirigencia nacional del PAN, pues toma un giro con el destape de una grabación que hizo Ernesto Cordero, y que esto mete pues mucho ruido a este cambio, se agudiza, diría yo, el enfrentamiento entre el grupo del expresidente Calderón y el grupo de Gustavo Madero, que quiere reelegirse. Pero bueno, ¿cuál es su punto de vista y cómo va a repercutir en el panismo de Durango? Porque todos sabemos que hay actores que están por unos y por otros, ¿no? Sí, pero bueno, ya entra en una etapa... Bueno, mañana hay sesión del Consejo Nacional del Sí, PAN. porque no hubo quórum el sábado pasado. Sí, lo van a continuar. Sí. Y ahí se va a crear la comisión de elecciones y la comisión de elecciones en la semana que entra va a lanzar la convocatoria para las elecciones del Partido de Acción Nacional. Yo creo que la grabación en donde habla un diputado federal con Ernesto Cordero y que acusa gravemente a Gustavo Madero de ladrón, con unas palabras que aquí no se pueden decir porque Chuy es... Yo soy de la línea de la licencia. Yo creo que simple y llanamente exhibe la gran polarización que hay en ese partido. Y la polarización que llega a los extremos de estar sacando los trapos lo más sucio posible. Pero también yo creo que es un juego que está jugando también el gobierno de Enrique Peña Nieto. Gustavo Madero ha sido un elemento funcionalísimo al presidente. Y Ernesto Cordero representa los intereses de Felipe Calderón, que mete su nariz cada vez que lo cree conveniente en la política nacional, desde Washington, donde está. Entonces, la filtración de esa grabación, como lo dijo Ernesto Cordero, solamente lo puede hacer un aparato con gran capacidad para escuchar desde lejos lo que otros hablamos, ¿sí? Y filtrarlo en el momento en que el Consejo Nacional se va a reunir. Aquí en Durango, ¿cómo repercute? Bueno, el operador de Ernesto Cordero en Durango se llama José Espuro Torres, un personaje que semana tras semana está recorriendo el estado. No nos imaginamos la presencia que tiene José Espuro Torres en el estado. No ha descansado, es una hormiguita. Y por otro lado tenemos a Víctor Hugo Castañeda y a Rodolfo Dorado, representando los intereses de Gustavo Madero. Entonces yo creo que en Durango al menos la polarización no se ha sentido, pero viene en las próximas 2 semanas de febrero, viene la rebatinga por la elección de los consejeros nacionales, que se van por primera vez a elegir a través de los comités municipales. Ahí es donde vamos a ver el avance de José Espuro Torres representando los intereses de Ernesto Cordero con los de Gustavo Madero, representados por Rodolfo Dorado y Víctor Hugo Castañeda. Pero ese es el grado de polarización, el sacar sus trapitos al sol. Siento que viene bien, no sé, un comentario. Sí, yo pienso que más allá de cómo se resuelvan las cosas a nivel nacional y de cómo se haga la repartición del poder o cómo se logre acomodar, a nivel local lo que puede ocurrir en los próximos meses tendrá que ver mucho con la capacidad de operación de los grupos. Hasta hace algún tiempo, lo que pasaba en el Partido de Acción Nacional dependía mucho de la negociación que se daba entre grupos o entre cabezas, entre jefes de familia.
porque entre ellos se arregló. Incluso todavía hay quienes presumen, yo tengo 6 consejeros, y eran muy valiosos tener 6. Yo tengo 8 consejeros, yo tengo 20 consejeros. Era una manera de repartirse ahí las decisiones. Bueno, si juntamos mis 8 más tus 10, más otros 2 de por acá, le podemos ganar al que tiene 20, y así se arreglaban las cosas. Ya no. Ahora tendrá mucho que ver con esa capacidad de movilización, con esa capacidad de poder llegar hasta las bases, de identificarse con ellos, y aquí sí que ya cambian las cosas. No, y cambian radicalmente porque en la elección territorial de las bases, que le decimos así, mete fácilmente la mano el PRI, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora los consejeros, si le tocan 6 consejeros al PAN a nivel nacional, esos 6 consejeros van a ser electos directamente por el militante. Por el militante. Y en una elección abierta, pues la mano larga del partido... Bueno, pues supone que son militantes registrados, ¿no? Claro, pero así como es que hay otro lado, la famosa política de la dádiva. Yo, pensando como piensan los priistas, ¿quién no va a resistir a un militante del PAN? Oye, ¿qué te van 10,000 pesos? Vota en favor de un consejero de Rodolfo Obrador. Sí se puede dar, ingeniero, pero no creas, tú no ves con incredulidad. Pero allá afuera es la política real. Dicen entre los panistas que ya se ha dado algo así. Ya se ha dado. Entonces, al dejarla abierta, se corre el riesgo, como va a suceder, de que otros partidos metan la mano. Yo creo que lo que está pasando, claro, por supuesto, no, claro que sí. Me conozco perfectamente, me capacitó Enrique Torres Cabral. Mi hermano. No, la verdad es que lo que está pasando en el PAN no forma parte más que un deterioro del sistema político mexicano en su conjunto. ¿O está mejor el PRD? Por supuesto que no. No. Si están metidos en una crisis interna profunda. ¿Por qué? Porque no son partidos. No son partidos. Son asociaciones de grupos que se enriquecen y que se meten a la corrupción y a la impunidad a sacar lana. Pero no están pensando en los intereses de la sociedad. Hace mucho que los partidos políticos se divorciaron de la sociedad y la sociedad de ellos. Por eso los votos que tienen son mínimos. Por eso Peña Nieto gana con una minucia de votos, aunque haya ganado, gana con una minucia de votos de el total de los ciudadanos para votar. Esto no forma parte más que de un proceso muy interesante, muy intenso que viene en este país, en donde las crisis tienen que traer como resultado un nuevo invento, una nueva invención de los propios partidos. Y yo lo veo así. Yo lo veo que las crisis van a generar fortalezas. ¿En qué tiempo? No sé, se van a agotar. Los señores que andan en pleitos por la lana y por sus intereses de grupos, se van a agotar, se van a caer y van a ser relevados por gentes con una perspectiva mejor, tanto de ellos como políticos, de la política y de lo que le van a ofrecer a la sociedad. 2014, hablando obviamente de Durango, es de los pocos años que no tenemos proceso electoral, porque somos los estados que tenemos 4 o 5 años de los 6 que dura una administración estatal. Sin embargo, pues hay movilidad, ya mencionamos, va a haber elección también en la dirigencia estatal del PAN, pero en este marco de referencia, mañana hay un desayuno de la unidad, le llaman, que es tradicional en el PRI, en donde va a estar el líder político del PRI, que es el gobernador, y donde emite un mensaje al priismo, obviamente de unidad, perspectiva de trabajo. Con una CPM diezmada. No, pues absoluto, porque, bueno, yo conozco a fondo más o menos el caso de la CTM, el desprendimiento de la CTM de Gómez Palacio con Gabriel Rodríguez. El cierre de la oficina de Ramírez Gamero en la capital. El cierre de la oficina, una oficina que manejara la educación. Exactamente. Sí, lo acaban de cerrar. O sea, no cabía en ningún lado el exgobernador Ramírez Gamero. Yo siento que hizo un ajuste de cuentas de Rodríguez Alcaine, porque así lo trató. Rodríguez Alcaine, ¿no? Perdón, de Gamboa. De Gamboa. Pascual. Porque tanto Rodríguez, la güera Rodríguez, como le decía, y Fidel Vela, nunca trataron bien al actual dirigente nacional de la CTM. Yo siento que tardó tiempo en ajustar cuentas con Ramírez Gamero, y de repente el ex gobernador se encuentra con su oficina cerrada, ya no lo quieren, anda
itinerante ahora. Y, No, y luego se conclúa con lo de la laguna, que tú lo debes conocer mejor que yo. Y bueno, pues ahora nada más producto es ahí. Porque no más. Sí, pero el mensaje político, obviamente, el gobernador Va a ser interesante. seguramente por una reunión que se tuvo, va a pedir lo mismo a los inquietos que quieren figurar, les va a pedir tranquilidad, porque él sabe, desde un punto de vista, que prácticamente es un sexenio que en el 2014 es lo que le queda realmente para concretizar en gran parte su proyecto de gobierno, ¿sí? Porque ya el 2015 hay elecciones federales, hay movimiento, y 2016 pues es cambio de gobierno. Entonces yo diría que hará un llamado a que se esperen los tiempos del PRI, y él con su autoridad política va a no permitir, diré yo, que le hagan más ruido de lo que debe ser algunos aspirantes. ¿Cómo ves a Mujica? Yo tampoco. Va a ser un mensaje político, ¿no? Eminentemente político, porque va a estar en un partido político. Es un mensaje político. Y bueno, de unidad. De acuerdo a lo que dice, pues no va a ser más que lo que he estado repitiendo siempre, pues. Convoca la unidad, convoca a que no se aceleren, convoca a que no se... O sea, lo mismo que se hace todos los años y que se ha hecho durante décadas. Eso es lo que me parece que no debe de hacer. Si estamos en un momento en donde Peña Nieto tuvo una audacia terrible y una intrepidez que hay que reconocerle para plantear una serie de propuestas transformadoras de la nación, ¿por qué no recoger esa audacia para ser congruentes con lo que está planteando un presidente y romper esos moldes así muy sabidos que no nos dicen nada, para plantear cosas mucho más profundas desde el punto de vista político? Yo eso esperaría del gobernador. Pero mira, yo siento que tenemos que salir del partido, yo espero, y lo he escrito, que el 2014 tiene que convertirse para el gobernador en la gran oportunidad de reconciliarse con la oposición. O sea, lo más fácil es que tú llames a tu partido y te van a decir que sí, piensa si lo cumple, yo diciendo que no lo cumple. Pero lo más difícil es decir, convencer a la oposición y decir, oye, ya pasaron las elecciones, vamos a ponernos a trabajar. Si no lo hace en el 2014, este gobierno va a pasar como el gobierno más cerrado en la historia, Sí, lo vimos, Guerrero Mier, que digamos que iba a hacer eso, y terminó negociándose con Andrés Galván, que era el dirigente del PAN. ¿Sí? Y lo terminó sentando en la mesa y trabajando con ellos. 2014 es un año de puro trabajo. Integren a la oposición en su opinión, ¿sí?, en el gobierno. Tiene que tener alcance de miras este gobierno, ¿sí? Es deber del gobierno De acuerdo. Dialogar con el Partido del Trabajo, con el PAN, con las fuerzas minoritarias, y sentarlas a la mesa y decir, oye, ya se terminó, hombre, vamos a aprovechar el 2014. ¿Sí? Yo siento que tiene que ir más allá del mismo PRI. Esa es la audacia. Sería muy interesante, sí. Pero se me hace un poco difícil, considerando, por un lado, que la oposición está muy dolida. Todavía están con reclamos y con resabios. Y por otro lado, tengo la percepción de que los asesores del gobierno dicen que ¿para qué? No los necesitamos. Tenemos la mayoría, algunos disfrazados de oposición, pero sí, finalmente son priistas. ¿Para qué? Sí, los tenemos. Es que está en juego la imagen de una institución. Claro, así es. Mira, ¿no? Capacidad de... Y yo creo que esa audacia de discurso debe de tocar también eso. O sea, pedirle a la oposición que deje su mentalidad enana de estarse estancado en las confrontaciones electorales para ser más trascendentes. Hay gentes importantes y valiosas en los demás partidos políticos, y si el gobernador empieza a desarrollar una idea de gobierno plural, de comunicación, de intercambio amplio, incluyente, puede hacerse un ensamble interesante, pero tantos unos deben de salir de su mentalidad enana como el gobierno de su esquema cerrado. Sí, y de miopía de que él lo puede todo porque tiene la mayoría. Entonces sería una convocatoria a invitar a la oposición a sumarse en equipo, pues, para salir de ese ensimismamiento, brincar a la política real, porque eso de decirle al PRI, pues, mientras tenga el poder del gobernador, lo pueden obedecer, pero en la realidad está allá.
no ha podido asentar a la oposición en 3 años y medio. Yo creo que es el momento de preparar la salida de este gobierno, ¿sí? Con el reconocimiento al menos de una actitud demócrata de esta administración. Bien. Y no riñe con un discurso tampoco de unidad, de ninguna manera riñe, porque es válido. Bueno, es pues. parte de la unidad, pero Claro. general, General, al final, ¿no? No de un partido. Saludos al periódico Victoria por este tipo de programas. ¿Qué opinan sobre lo que se está haciendo en la 20 de noviembre? ¿Realmente si beneficiará a Durango o solo puro gastadero de dinero? Pues sí beneficia, ¿no? Lo que pasa es que es recurso federal, ¿eh? Sí, es que ahí nos está faltando un poquito el tema de comunicación. Vamos a explicarle a la ciudadanía que son programas etiquetados que si no los consumimos en el tiempo que nos Se van a otro lado. se van a regresar y vienen etiquetados para esa calle. Y yo creo que todos queremos tener calles sin baches. O sea, la calle de 20 de noviembre después de Libertad es una vergüenza. Es una vergüenza, ingeniero. Se han tardado. Yo digo, está bien, si les dieron 4 meses o 5 meses para consumirse, pues ya, y háganlo en toda la ciudad, no más del 20 de noviembre, porque toda la ciudad, es un reto después ojalá podamos hablar del alcalde, ingeniero, porque... Sí, pues sí, ¿qué? ¿Puedes decir rápido? No, porque estamos... Bueno, tiene retos, Sí. entre esos, aparte la La seguridad. pavimentación es un reto 2014, ¿eh? Estamos hartos de los hoyos. Dice, ¿por qué por muchas calles que pavimentan y hacen flujos viales realmente Durango está muy chico ya para tanto carro? Damos chocolates también, ¿verdad? Que no pagan. ¿También? Y lo dice, Antes el sueño era tener un carro en la familia, era el sueño. Ahora es tener un carro para cada uno de los miembros de la familia. Sí. ¿Ya lo resolviste? Hay carros, no, yo no tengo ni carro, mano, se me acaba de descomponer ahorita porque no, pues ya está viejito, ya no llega. Es que llegamos aquí al periódico y llega tos y tos, y yo también, y ahí vamos los dos. Te vas escuchando. Ahí vamos los dos. Se van apapachando, No, pero ¿no? mira, de veras, este fenómeno de estar comprando carros ya, al hijo, a la hija, y luego unos accidentes terribles de chavos que andan tomados, man, porque no, todavía no tienen la madurez de manejar. Pero sí queremos tener carros. ¿qué pasará con los aspirantes? Dicen, bueno, ya vemos, depende de dónde, ¿no? ¿Qué pasará con los Sí, yo creo aspirantes? que se van a detener de aquí a noviembre, no más. Sí. Porque en Ya no se puede 2015, detener, ¿verdad? Pero a lo mejor precisamente esa reunión que mencionó el ingeniero Mojica, que se va a dar mañana con los priistas, tiene mucho esa intención, y ya lo adelantaba en esos términos, pararlos, que no se alboroten, que Ojalá se que tranquilice mañana- la gallera una Va a temporada. decir, déjenme gobernar ahorita, hombre. ya Ojalá está. que el gobernador se pronuncie contundentemente en contra de la grilla y se pronuncie por proyectos serios. Porque aquí no hay proyectos serios, hombre. Hay invenciones y todo eso. Que empiecen a filtrar proyectos. Bueno, pero proyectos si hay la- serios, si hay válidos, la valores. conectividad, si hay una visión más o menos, ¿no? No digo de los aspirantes. Ah, no, el proyecto de Durango me parece que es Hablas de la interesante. política, pues, de los Sí, sí, aspirantes. sí. Perfecto. Sí, por los aspirantes. Realmente nos quedan unos minutitos. Hay un tema que a nivel internacional metió ruido y que Víctor es experto. La ONU citó al Vaticano que explicara la pederastia y no fue, ¿verdad? Creo que no Sí, fue. sí, creo que acudió el representante. se acudió, ¿no? Sí, sí, Hubo. Se acudió. No, mira, es algo interesante. El Vaticano hace 6 años suscribió ese convenio con la ONU, con las organizaciones, y ya no se volvió a parar, sus representantes ya no se volvieron a parar. La declaración de antier del Papa Francisco es demoledora, ¿eh? Sí, ¿Sí? La iglesia, lo que ha sucedido en la iglesia vergonzoso. es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo más esperaría, aunque yo soy muy Sí, sí, Personal. la sabemos. Sí. yo esperaría que las palabras de su santidad se convirtieran en hechos. Porque esto de la pederastía, de los abusos, han llevado a la iglesia a un descrédito terrible que los católicos no nos merecemos. Claro. No nos merecemos, ¿eh? ¿Sí? Ni ¿Qué la no? religión, ni No, la nada. religión en sí. Sí, porque aquellos que han caído en ese tipo de cosas son todo menos religiosos, menos sacerdotes. Que se han ocultado a través de una sotana para hacer sus hechos, cualquier rango, porque ahí está indicado de cardenales o bispos, Híjole, ¿no? qué horrible. Todos religiosos, sí, han hecho todo menos ser representantes de Cristo. Entonces yo creo que este Papa está poniendo la llaga, el dedo en la llaga, pero ojalá
y lleven a las autoridades civiles, no son cientos, son miles, ¿sí?, de representantes de la iglesia que han abusado de su sotana, ¿sí?, para crear abusos y destrozar vidas en muchas partes del mundo. Este evento a mí se me hizo importante, no nos dejó muchas cosas porque no dijeron nada los representantes del Vaticano en la ONU, no dijeron nada, pero yo siento que el Papa sí va a decir próximamente, y ya empezó con unas declaraciones fuertísimas. Yo jamás las había escuchado de un padre, de un santo padre, que dijera, esto es una cosa vergonzosa para mí. Y había anticipado algo que tú publicas, por cierto, él mismo había anticipado que la necesidad de la iglesia era formar los corazones de la gente, es decir, formar el interior, formar gente noble, no nada más formar títulos sacerdotes, porque decía, estamos formando monstruos, en esos términos lo manejaba. Entonces creo que va por buen camino. Hay que recordar que todavía hace poco era tal ese nivel de miopía, de cerrar los ojos ante la realidad, que el propio Papa, Juan Pablo II, no quiso ver, no quiso atender, no quiso resolver, prefirió proteger al jefe de los legionarios. Sí. Yo veo un escenario muy riesgoso dentro de la Iglesia Católica. Veo a un Papa de avanzada, a un Papa que reconoce, a un Papa que le duele, a un Papa que está muy sorprendido, y más que sorprendido, está muy avergonzado de lo que está pasando, pero también veo una ala del Vaticano con una fortaleza muy fuerte que se está poniendo él, que está hablando otro lenguaje, porque si únicamente en víctimas de la pederastia en Estados Unidos hay 15,000, a nivel mundial es un grupo inmenso, y que los pederastas de la iglesia tienen grupo fuerte, poderoso y de influencia, que se va a confrontar con el Papa, y veo un escenario muy delicado. No, en Holanda acá, Sí, hasta sí, partido sí. político, Sí, los sí. pederastas, Sí. ¿sí? Hasta partido político no es, en Holanda, ¿no? O sea, es difícil, es muy difícil, y ojalá y que su santidad tenga tiempo, porque ese es el otro... Y que lo respeten. Tenga tiempo para hacer todas estas reformas, que yo creo que si así lo hicieran todos los gobiernos, ingeniero, otra cosa sería, O sea, Claro, el Papa claro. Francisco está respondiendo, Así es. ¿sí?, ante un problema fuertísimo, con una serie de acciones fuertes. Así es. Lo que vemos en Michoacán está respondiendo a una necesidad urgente, ¿sí?, una toma de decisiones. Ojalá y así lo podamos ver en todo el país, porque a problemas fuertes se le dan respuestas políticas, ¿sí?, de muy largo plazo. Y esas respuestas tienen que empezar por el reconocimiento de que algo está mal. Qué bueno que ya están reconociendo en esos ámbitos que le mencionas. Bueno, así rápido paso la última pregunta, dice, o comentario: ¿afectará a Juan Pablo II en su santificación, su omisión a estos asuntos de pederastas? No, porque son elementos diferentes. Su santidad Juan Pablo II, un personaje que cumplió una encomienda más allá de un problema de pederastía, que fue el proyecto de nueva utilización y el derrumbe de la cortina de hierro en Europa. Sí, o sea, sí. hay otros elementos. Además, Lucha desde sí. Polonia, o sea, son otros Además, elementos. esa es una figura que Bien. pesa enormemente, sobre todo en el tercer mundo. De una muerte. Pues muchas gracias. Yo quisiera dejar abierta la invitación nuevamente a nuestros columnistas para que la próxima semana estemos aquí y hablar de un tema que dice Víctor, bueno, pues hablar de el alcalde Esteban Villegas, nuestra sus ciudad. perspectivas, sus retos, la ciudad, cómo vemos, cómo va el avance, y pues agradecerles a ustedes su presencia en este programa, invitándolos la próxima semana. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Sí.